Bueno, Dios bendiga más y Dios bendiga a la audiencia. Una vez más damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo, que por gracia y misericordia, una vez más estamos aquí en su presencia. Hermano, no se olvide de suscribirse en el canal Franzo de Dios. Dele a la campanita y así este video le llegará cada vez que subamos este video. Hoy queremos hablar acerca de Cristo. Cómo Cristo ha impactado tu vida. Cómo tú estás impactando las personas que están alrededor tuyo a ser impactado por la palabra. La Biblia dice que Cristo impactó al mundo y cambió la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Y así Cristo debe impactar nuestra vida en un antes y en un después. Por eso dice la palabra de Dios: y las cosas viejas pasaron ya, y aquí todas son hechas nuevas en el nombre de Jesús. Y vemos en la Biblia cómo Cristo, cuando comenzó su ministerio, en solo 3 años y medio, cambió al mundo, cambió la mente de muchas personas, cambió la forma de vida de muchas personas en solo 3 años y medio. La verdad, ¿cuántos años tenemos en la iglesia y cuántas personas han sido impactadas por la verdad? Porque Jesús dijo: y la verdad os hará libre. La verdad nos cambiará. La verdad nos transformará. La verdad nos llevará a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Vemos, hermano, que Jesús, estando en la cruz del Calvario, en Mateo 27, si puede buscarlo, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vemos en Mateo 28, 50, dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo rasgó en dos. Por generación, desde Adán a Cristo, había un velo entre Dios y los hombres, y el impacto de Dios rompió esa enemistad, rompió ese velo, rompió toda transgresión, toda separación, todo odio, todo rencor. En ese momento, cuando Cristo dijo: consumado es, marcó, aleluya, un antes y un después. Porque antes de Cristo, el hombre no podía, aleluya, llegar a la presencia de Dios. Pero al morir Cristo en la cruz del Calvario, impactó la vida del hombre de tal manera que por gracia y misericordia somos perdonados, justificados, lavados con la sangre de Cristo y aceptados ante el Padre como hijos en el nombre de Jesús. Y esta historia que Cristo impactó a la humanidad, así también Dios quiere impactar nuestra vida al recibir su palabra, al recibirla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el velo del templo se rasgó en dos. ¿Por qué? Porque antes de Cristo el sacerdote únicamente podía entrar una sola vez al año a la presencia. Al morir Cristo, impactar Cristo al mundo, ahora todos los días, en cualquier momento y en cualquier lugar, yo puedo entrar a la presencia de Dios a través de Cristo Jesús. Esto lo hizo Jesús. Y hoy lo quiere hacer por ti. Hoy quiere lavarte con la sangre de Cristo. Hoy quiere transformarte. Hoy quiere cambiar tu vida. Así como cambió la vida de aquellos 11 discípulos y de todas aquellas personas que aceptaron a Cristo, impactó tanto la vida de aquellos hombres que dieron su vida por Cristo.
Y ese es el impacto que Dios quiere producir en tu corazón en este día. Que tú estés dispuesto a dar tu vida por Cristo, porque dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: las cosas viejas pasaron ya, he aquí ahora son todas hechas nuevas. En Cristo Jesús tenemos, aleluya, redención, tenemos perdón, tenemos, aleluya, un nombre en el cual podemos clamar: Abba, Padre, y decir: gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron, hermano. Cuando Cristo murió, esa sangre cayó en la tierra. Y fue tan grande el impacto de esa sangre que la tierra se estremeció. La tierra se sacudió, tembló, como la gallina se sacude del polvo. Así se sacudió la tierra, sacudiéndose del pecado, sacudiéndose de la transgresión. Aleluya, sacudiéndose de toda humillación, de toda maldición. Así Cristo impactó la humanidad. Y así la palabra de Dios quiere impactar nuestra vida a tal punto que nos sacudamos de toda transgresión, de todo pecado, de toda maldición, de toda cosa maligna, en el nombre de Jesús. Fíjense que dice que salieron de sepulcro y después de la resurrección, aleluya, de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. En el verso 54, habían espectadores ahí viendo lo que estaba sucediendo. Ahí en la cruz del Calvario, dice la Biblia que Jesús llevó consigo nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Allí a la cruz la llevó y allí habían hombres, centuriones, muchas personas. Y al ver este impacto, produjo en ellos arrepentimiento. Y Dios quiere impactar tu vida para que otros se arrepientan con el impacto que va a producir en tu vida. ¿Hasta qué punto le está dando lugar que la palabra de Dios impacta tu vida? ¿Hasta qué punto, aleluya, tú estás llegando a recibir a Cristo como tu Señor, como tu Salvador? Aquí dice la palabra de Dios: y el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Verdaderamente este es Hijo de Dios. Aleluya. Eso es lo que produce Cristo en nosotros. Cuando recibimos la palabra nos hace libre y tenemos que reconocer la grandeza, la maravilla de nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra nos hace reconocer aún nosotros crucificando a Cristo, aún nosotros rebelándonos contra Cristo, aún nosotros viendo sido desechados. Hoy tenemos esperanza en el nombre de Jesús. ¿Hasta cuándo dejaremos que la palabra de Dios impacte nuestra vida a tal punto que podamos entender el milagro de Dios en nuestras vidas? El milagro de Dios en nuestras vidas produce, aleluya, sanidad del alma. Y Jesús dijo, aleluya, en su palabra: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que vendrá a la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque el que sigue a Cristo conoce la verdad y la verdad lo hace libre. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Vemos como el centurión, vemos como las personas que estaban allí tuvieron que reconocer. Aleluya. Y dice que estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Aleluya. Había muchas personas en ese lugar. Pero fíjense lo que nos dice la palabra de Dios.
En Lucas 5, en Lucas 5 la Biblia dice, gloria al Señor, que los discípulos, gloria al Señor, estaban pescando. Se habían, aleluya, Dios cuando comenzó su ministerio, ellos habían estado pecando la noche entera, buscando algo, pero estaban cansados, estaban abatidos y estaban lavando las redes, pero algo sucedió en ese lugar. Y en ese lugar lo que sucedió fue que llegó Cristo. Y cuando Cristo llega, impacta al que está en ese lugar. Y dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor. Si usted puede buscarlo en Lucas 5, en el versículo 8, dice, voy a leer 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El impacto que Dios produjo en Pedro, en este milagro que sucedió, y ante las otras personas que estaban ahí, tuvieron que reconocer asombrado, impactado su corazón. Dijo, Señor, apártate de mí. Yo soy un pecador, yo no soy digno de estar en este lugar. Dice que Pedro cayó de rodillas. Estableció una diferencia en el tiempo que Pedro tiraba las redes en su propia voluntad. Nada sucedía, nada pecaba. Aleluya, y solamente había cansancio, solamente había desánimo, solamente había desesperación, frustración. Pero cuando llegó Jesús, hubo admiración, porque esta gente fueron impactados al producirse este milagro y tuvieron que decir, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Wow, eso es lo que hace Cristo cuando llega a nuestras vidas. Eso es lo que hace el Señor, que impacta nuestros corazones, que tenemos, aleluya, que postrarnos ante su presencia, que tenemos que reconocer que sin Cristo es imposible caminar. Eso le dijo Moisés, si tú no vas conmigo, yo no voy contigo, porque Moisés había sido impactado, aleluya, en aquel lugar cuando recibió la palabra de Dios, y luego estando en Egipto, viendo todas esas plagas, la vida de Moisés, dice que la Biblia que nunca volvió a ser la misma, porque él fue impactado por lo que recibió. Y eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Cambia nuestra forma de pensar. Vemos, gloria al Señor, que Jacob luchó por la bendición. Yo no te voy a dejar si no me bendice. Yo he entendido que sin ti es imposible caminar. Yo he entendido que sin ti es imposible estar aquí. Si tú no me bendices, no te va. Y dice la Biblia que luchó porque él necesitaba, había entendido que sin Cristo estaba perdido. ¿Cuántos estamos luchando? Porque hemos entendido que sin Cristo no podemos dar un paso. ¿Cuántos estamos caminando porque hemos entendido que sin Cristo no podemos andar? Debemos despertar del sueño en el que estamos durmiendo porque la noche está avanzada, y darle lugar a aquel que hizo los cielos y la tierra, porque dice la Biblia que por Cristo fueron hechos los cielos y la tierra, los ángeles y toda criatura fue hecha en el nombre de Jesús. Para aquellas personas que dicen que Jesús es un ángel, dice la Biblia que Él es el creador de los ángeles. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor, en el 8, dice, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, y que era compañero de Simón,
Pero Jesús dijo a Simón: no tema, desde ahora será pescador de hombre. Aleluya. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, lo siguieron. Wow. El impacto que produjo Cristo en estos hombres, entendieron que su trabajo era para nada, que lo que estaban haciendo, aleluya, no tenía valor, que lo único valor que tenía era seguir a Cristo. Y eso es lo que debemos entender. El único valor, lo único verdadero es seguir a nuestro Señor Jesucristo. Hoy es tiempo de levantarnos. Hoy es tiempo de caminar. Hoy es tiempo de entender que Dios tiene un plan en tu vida, y el plan que Él tiene es impactarte a ti para que otros sean impactados por la palabra. Vemos, gloria al Señor también, aleluya, en Juan 9. Si puede buscarlo, San Juan 9, en el verso 35. La Biblia dice que hubo sanado un ciego. Fue sanado por el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y que este ciego fue llevado al templo y ante todos los sacerdotes. Pero él decía: oye, una cosa yo sé, que Dios no escucha a los pecadores. Y si alguno tiene temor, a este oír, le dice. Y entonces dice la palabra de Dios, gloria al Señor, en San Juan 9, verso 35, dice: y oyó Jesús que le habían expulsado. Hallándole, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él, le dijo: ¿quién es, Señor, para que cree en él? Le dijo Jesús: pues le ha visto, y el que habla contigo, él es. Wow. Este hombre dijo: creo, Señor. Oye, qué precioso. Este hombre fue impulsado de la sinagoga, echado fuera. Pero a él no le importó eso, porque lo que él había recibido era más grande que lo que el hombre le estaba ofreciendo. Hay muchas personas que andan detrás de religiones y que están caminando en religiones, pero no han sido impactados por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos hace dejar lo que hemos creído para caminar en lo que hemos recibido, en la revelación. Porque una cosa es tener conocimiento y otra cosa, aleluya, el conocimiento de la palabra, y otra cosa es tener la palabra revelada de los cielos. Tener a Cristo es dejarlo todo, es cambiar nuestra forma de pensar, es cambiar la forma de caminar, es cambiar al mundo como Cristo ha cambiado mi vida. Y eso es lo que el Señor está haciendo en este día, cambiando al hombre para llevarlo al reino, para entrar en el reino de Cristo, para llevarlo a su presencia, para que entendamos que sin Cristo no hay vida. Es tiempo de levantarnos y creer en el nombre de nuestro Señor Jesús, y que dejar que Cristo impacte nuestra vida, que tengamos que decir: Cristo es mi vida. Vemos una persona que fueron llevados al circo romano, mujeres con hijos, padres con hijos, pero ellos estaban dispuestos a morir en ese lugar porque Cristo había impactado su vida y habían entendido que no había otra razón de vivir si no era sin Cristo, sin Cristo. No, si ustedes me quieren impedir que yo adore a Cristo, si ustedes quieren que yo niegue a Cristo, mejor entrego mi vida. Y ellos estuvieron dispuestos a entregar su vida por causa de Cristo, porque eso es lo que hace el Señor. Aleluya. Nos transporta, nos lleva a su presencia. Y cuando entendemos lo grandioso y lo que nos hemos perdido por haber estado apartados de Cristo, por haber estado lejos, entonces entendemos que nuestra vida, aleluya, no tuvo sentido sin Cristo. Y aquellos hombres entendieron que su vida no tenía sentido.
Vemos a Abraham como fue llamado, fue impactado cuando Dios le dijo: vete de tu casa y de tu parentela a la casa, a la tierra que yo te mostraré. Dice la palabra de Dios que Abraham se levantó y se fue. Dios le dijo: y haré de ti una nación y te bendeciré. Y el que te maldiga, aleluya, lo maldeciré. Y el que te bendiga, lo bendeciré. Y Abraham recibió esta palabra y se fue en fe a una tierra que no conocía, sin saber a dónde iba, pero era guiado por el Espíritu de Dios. Y cuando nosotros entendemos que Dios nos está llamando, nos apartamos de aquella parentela, nos apartamos de la persona muchas veces que amamos, como se apartó Abraham de su casa, su familia, su padre, su parentela. ¿Por qué? Porque Cristo dice: quien no deja casa, padre o hermano o madre o hijo o familia, por causa de mí, no es digno de mí. Porque el impacto que Dios produce en nosotros nos separa del mundo. Nos separa. Hay una separación entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. La luz de Cristo vive en el Hijo de Dios y la oscuridad reina en aquellos que no han tenido a Cristo como luz. Bendito sea el nombre de Dios. También podemos ver, gloria al Señor, en Hechos 2. La Biblia dice que cuando vino el Espíritu Santo, que cayó sobre los discípulos, y ellos fueron llenos del Espíritu de Dios, entonces algo pasó. Pedro, aquel que había negado a Cristo, aquel que le dijeron: oye, tú hablas igual que ellos. No, yo no lo conozco. Pero cuando él fue lleno del Espíritu Santo totalmente, salió al frente y comenzó a compartir la palabra de Dios, y comenzó a hablar de aquel hombre que había sido desechado, que había sido llevado a la cruz, que había sido humillado, y que aquel hombre es el Hijo de Dios enviado a los hombres para redimirnos y para lavarnos, aleluya, por gracia y misericordia de todo pecado. Hermano, es tiempo de entender que sin Cristo no habrá razón. Es tiempo de entender que necesitamos ser impactados por la palabra de Dios. Necesitamos revelar a Cristo, que Cristo se revele en nosotros, para que otro se le puedan quitar las vendas. Cuando Cristo murió, dice que el velo del templo se rasgó en dos, y ahí fue quitado las vendas de miles de personas que estuvieron mirando a aquel que se estaban divirtiendo, viendo la muerte de Cristo. A aquellas personas les fue quitado la venda. Y dice la Biblia que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, representando del cielo a la tierra. Se ha quitado la enemistad. Ahora hay una persona que te representa a ti. Y esa persona que te representa es Cristo, porque Él llevó consigo tus pecados, tus enfermedades, tus angustias, tus aflicciones, tu vergüenza. Allí la crucificó para darte a ti un motivo de vivir, para darte a ti una oportunidad de entrar al reino de los cielos. Pero muchos se han apartado de esa oportunidad. Muchos rechazan la oportunidad de entrar al reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo estaremos, aleluya, apartado de la presencia de Dios? La Biblia también narra en Hechos 9 que Pablo, un hombre que encarcelaba a los cristianos porque hablaban en el nombre de Jesús, dice que llevaba carta a Damasco para tomar a la gente presa en ese lugar. Pero cuando iba en el camino sucedió algo en la vida de Pablo. Cristo se le reveló. Cristo se le presentó. Y dice que cuando Cristo se le reveló, este hombre cayó en tierra. La luz que resplandeció a aquel hombre que estaba en oscuridad hizo que cayera en tierra. Y cuando este hombre cayó en tierra, algo sucedió. ¿Qué sucedió? Sucedió
que dijo, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa está contra el aguijón. Y cuando esto sucedió en la vida de Pablo, gloria al Señor, dice que entró a Damasco. Y allí se entró en ayuno porque él no podía entender lo que estaba pasando. Y se entró en ayuno y en oración. Si usted no puede entender, éntrese en ayuno y oración y dígale al Espíritu Santo que le revele. Que le revele el propósito de Dios en su vida. Y cuando esto suceda, entenderá que Cristo es la única esperanza. Va a entender que sin Cristo no hay esperanza. Y dice la Biblia que este hombre se entró en ayuno y oración. Y dice que entonces Dios le habló a Ananías y también le habló a Pablo. Y Ananías fue en aquel lugar, oró por Pablo, las escamas cayeron y vino la luz a la vida de Pablo, y aquel hombre dice que fue bautizado inmediatamente. Y Pablo hace un cambio en un antes y en un después. Ahora era Pablo el que era perseguido, porque somos perseguidos porque tenemos la verdad. Dice la Biblia, porque la verdad nos hace entender que el mundo va por mal camino, que el mundo se ha apartado de la presencia de Dios, que el mundo se ha alejado del propósito de Dios y que de continuo sus pensamientos lo que van es al mar. Pero Dios quiere decirte en este día, yo morí por ti. Yo quiero impactar tu vida. Yo quiero cambiarla. Yo quiero transformarte a ti y darte a entender que si yo entrare hoy a tu casa, a tu vida, todo va a cambiar. Hace un tiempo un niño lloraba y dijo, Cristo cambia. Y cuando pasó el culto, él entró al culto y dijo, yo quiero ese Señor que cambia. Vine aquí a buscarlo. Porque yo quiero que él entre a mi casa y cambie a mi papá, a mi mamá. Y dice que él recibió a Cristo y entró a su casa. Y él dijo, mamá, pon otro plato. ¿Pero para quién? Porque yo he traído a Cristo. Y él está aquí conmigo en la mesa. Y cuando llegó el papá, dijo, papá, Cristo está aquí. El padre dice la palabra de Dios que se enojó y iba a coger el niño. Dice en la historia, y le iba a golpear, pero cuando le iba a golpear, ahí se le reveló Cristo. Y dice la Biblia que este hombre cayó de rodillas llorando. Dice la historia que este hombre cayó llorando, arrepentido, porque pudo entender que el niño hablaba verdad. Aquel niño oyó, Cristo cambia tu hogar, cambia tu esposo, cambia tu esposa, cambia tu forma de vivir. Solamente tiene que darle la oportunidad que él entre a tu casa y él hará en ti cosas nuevas. Dios quiere cambiar a plenitud tu forma de pensar. Gloria al Señor. Yo voy a hacer una oración. Y si tú quieres aceptar a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, repite conmigo. Y di, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, necesito que impacte mi vida, que impacte mi corazón, que haga un antes y un después. Señor, yo necesito que tú alumbres mi corazón, que tú alumbres mi vida. Yo te pido perdón. En el nombre de Jesús te pido perdón. Me arrepiento de todo pecado. Me arrepiento en el nombre de Jesús. Perdóname. Entra a mi casa, entra a mi corazón y limpia mi vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias te doy, Señor, por cada vida que ha recibido esta palabra. Bendícelo, Señor. Sánalo y libértalo para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.
Esta ha sido la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Gloria al Señor. Así que si tú has recibido esta palabra, espero que hayas sido bendecido. Gloria al Señor. Y por favor, suscríbete en el canal Franzo de Dios y te llegarán estos mensajes. Gloria al Señor. Amén y amén.